Y el título es el siguiente: la raíz del negativismo. No sé por qué Dios ha puesto esto en mi corazón. Vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo si le sacamos puntada a esto. En realidad, el Señor me hacía entender, comprender que puede haber un negativismo activo en nuestras vidas. Puede ser totalmente declarado en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y después puede ser un negativismo escondido dentro de una espiritualidad que no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. Usted sabe, usted entiende. No hace falta que le exprese más. Pero fíjese lo que dice el diccionario en cuanto a la palabra negativismo. Dice actitud de rechazo extremo a cualquier propuesta de otra persona. Esto hay que saber analizarlo y hay que saber desglosarlo y hay que saber. Cada persona que tiene una responsabilidad directa con Dios, que quiere servir a Dios, que quiere agradar a Dios y que quiere realmente vivir una vida de obediencia a Dios, tiene que hacerse responsable de sus actitudes. El negativismo ha llevado a muchas personas a tomar posturas inadecuadas, unas abiertamente y otras escondidas. Pero hay un rechazo. El negativismo termina paralizando la bendición de Dios en nuestra vida en cuanto a lo que es el verdadero crecimiento espiritual para alcanzar la madurez espiritual. Termina paralizando el verdadero servicio a Dios. Porque uno tiene que estar completamente libre para poder servir a Dios en plena libertad. Uno tiene que tener una vida ordenada delante de Dios, dentro de lo mental, dentro de lo emocional y dentro de la gran responsabilidad que tenemos de alcanzar el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El negativismo atrapa a mucha gente. Y hoy vamos a mirar un poco detenidamente la raíz del negativismo. Y atrapa a mucha gente y los pone en distintas posiciones. Pero la palabra que quiero resaltar, por los que están afectados por algún tipo de negativismo, es el rechazo. Rechazo al orden, rechazo a las autoridades espirituales, incluso rechazo al mismo Dios. Porque yo ya tengo mis ideas preconcebidas, yo ya tengo mis formas y mis maneras de hacer. Y aunque no lo manifestemos abiertamente, hay un rechazo.
que muestra que estamos en contra, estamos completamente en un plan negativo. La palabra de Dios en Romanos, el apóstol Pablo nos dice que, hablando de las cosas que se habían escrito en referencia al pueblo de Israel, que eran para nuestra enseñanza y beneficio, para que aprendiéramos de los errores que el pueblo de Israel cometió. De hecho, nosotros tenemos una gran ventaja al tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La verdad que no tenemos excusa para cometer según qué errores. Dice la palabra de Dios que Dios sorprendió a Moisés desde una zarza ardiendo. Moisés fue atraído por esa visión y veía que la zarza ardía pero que no se consumía. Y Dios le habló a Moisés. Y entre todas las cosas que le dijo, el clamor de mi pueblo ha subido a mí. Y he descendido para ayudarlos. Todos nosotros ya sabemos lo que Dios hizo. Cómo tuvo que hablar a Moisés, cómo tuvo que convencerlo para que asumiera la responsabilidad. Y todo lo que pasó en Egipto, las 10 plagas, hasta que llegó el momento que Faraón le dijo que se fueran. Dice la palabra que fueron liberados con brazo fuerte. Y ahí Moisés asumió una responsabilidad. La esclavitud en Egipto, cuando miramos los contextos bíblicos y también los históricos, era extrema en los últimos tiempos. Dolorosa y extremadamente opresora, provocando todo tipo de escarnio con los judíos que trabajaban. Era terrible. 300 años de esclavitud y los últimos años fueron tremendos. Un oprobio tremendo. Avergonzados y pisoteados a lo sumo. Dios los liberó con poder. Dios se manifestó con poder. Los alimentó en un desierto donde no había nada, le dio agua donde supuestamente no había. Los cuidó. Dios fue muy paciente porque de Egipto al lugar donde tenían que ir para tomar en posesión la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, podrían haberlo hecho, bueno, según los historiadores, depende con todo el pueblo y cómo iban avanzando día a día y de las maneras que lo hacían, pero tranquilamente, tirando mucho, en 20 días podían haber estado ahí. Pero eso se alargó 90 días y todavía estaban al pie del Sinaí. 3 meses. Y ahí se pusieron nerviosos porque Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios. Y ellos ya lo dieron por muerto. Algún animal lo ha matado y no, pero fíjese qué cosa, porque Josué
siempre acompañaba a Moisés, aunque se quedaba a la falda de la montaña. Pero fíjese que la palabra no indica que alguien se preocupara o se ocupara de ir a buscar a Josué y preguntar que nada, simplemente montaron la gran fiesta y cayeron en ese estado de depravación. Se corrompieron después de construir ese becerro de oro y literalmente practicaron toda clase de perversidad. Dijo Dios a Moisés: baja porque tu pueblo se ha corrompido. Después Moisés tiene ahí algunas palabritas con Dios y Dios estaba airado y ya no estaba tampoco ni muy dispuesto a seguirle el rollo al pueblo de Israel en esa actitud negativa de rechazo a lo que tenemos que realmente prestar atención, hasta que Moisés consigue que, vale, muy bien, venga, voy a ir con vosotros. Llega el momento de pensar en conquistar la tierra y tomar posesión, la tierra que Dios juró a sus padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Llega ese momento crucial. Solemnemente Moisés escoge a 12 hombres que eran príncipes, representantes de cada tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y les da la orden de que vayan a recorrer la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Tuvieron 40 días haciendo su recorrido y para traer el informe. Y ahí vemos una triste realidad. Cómo el negativismo en la mayoría de la gente se apodera de la mente y de los corazones, teniendo que vivir y compartir escenarios muy tristes, muy lamentables. Hasta el punto, quiero iniciar leyendo este versículo que prácticamente es el resumen de todo lo que voy a decir. Números 14:11. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ahí tenemos la raíz del negativismo, la incredulidad. Cuando no le creemos a Dios con mayúscula, cuando no confiamos en Dios con mayúscula, sin ningún matiz extraño y sin ninguna cuestión que esté afectando la realidad de creer en Dios con todo nuestro corazón. La raíz de ese negativismo que lleva al rechazo y que lleva a impedir lo que es el desarrollo, el crecimiento, los avances, alcanzar metas, es la raíz, es la incredulidad. Ahora quiero leer
Lo que pasó cuando llegaron estos 12 espías que fueron a recorrer la tierra y traer las noticias para que podamos enmarcarnos en ese momento, en ese escenario y podamos darnos cuenta de las reacciones de dos personas y de las reacciones de otras muchas personas. Dice en Números 13, 27 en adelante, y les contaron, empezaron a explicar, a dar el informe, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Primera afirmación de una verdad que Dios ya había revelado. Leche, que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto, trajeron un fruto, una prueba del fruto que hay en ella. Dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Neguel, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habita en el norte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que era uno de los 12 espías, un representante de la tribu de Israel, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, diciendo, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal a los hijos de Israel. Hablaron mal a los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Qué tremenda motivación, ¿verdad? Qué tremenda manifestación de fe y de convicción. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes, grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Fíjese, dentro de una realidad, de una confirmación, de una tierra extremadamente fértil, donde fluye, la palabra fluye es que está manando abundancia. Pero se fijaron más. Y el problema es que cuando Dios habla y no le creemos, nosotros mismos, sin darnos cuenta, abrimos una puerta extremadamente peligrosa. Porque la incredulidad alimenta el miedo. Alimenta el miedo dentro de la persona. Y usted sabe los estragos que hace el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo hace que todo lo veamos oscuro, terrible. Y después viene el otro paso. Por ejemplo, la raíz del negativismo. El negativismo
a la hora de la verdad se muestra con las acciones directas de lo que hacemos en los momentos puntuales, evidenciando nuestra incredulidad, que no le estamos creyendo a Dios. Podemos llamarnos pueblo de Dios, pero que no le estamos creyendo a Dios. Podemos tener liderazgo, podemos tener credenciales, podemos tener todo lo que de alguna manera humanamente nos dé una representación, pero a la hora de la verdad lo que cuenta y lo que es importante para su vida y para mi vida es que usted le crea a Dios. Porque si usted le cree a Dios, usted no va a vivir bajo la potestad del miedo. Usted se va a levantar no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que ha dicho que yo todo lo puedo y que estoy contigo y que no te voy a dejar y que no te voy a abandonar y que mi diestra de justicia te va a sostener. Cuando realmente nos alimentamos de la verdad de Dios y permitimos que nuestra fe esté liberada de contrariedades humanas, de valoraciones humanas, de opiniones humanas. Creemos en Dios. Sin ningún tropiezo. Cuando conseguimos creer en Dios sin ningún tropiezo, el miedo no tiene nada que ver con nosotros. Ni puede andar abriendo puertas para seguir dañando nuestras vidas. Ni paralizando, ni obstaculizando, ni parando el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida. Números 14, 8 dice, y esto ya interviene también la opinión de Josué, que también fue otro de los 12 espías, dice, si Jehová se agradare de nosotros. Y ahora yo quiero pararme un poquito aquí a reflexionar en eso. ¿Usted qué piensa? ¿Con qué es lo que más agrada a Dios? Yo he llegado a la conclusión, y lo digo abiertamente, que lo que más le agrada a Dios es que le creamos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis, ni tengáis miedo al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos como a pan. Su amparo. Estas son palabras de fe, declaradas dentro de un momento sumamente importante, donde Dios estaba dando la oportunidad a un pueblo que había salido de una esclavitud extrema para que no solamente fueran libres, sino que fueran enriquecidos con una tierra que fluye leche y miel. Pero estaban ahí, dudando. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos como a pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. No temáis. El miedo es la primera evidencia de nuestra incredulidad. De que no le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo que Dios es
más poderoso que las circunstancias, más poderoso que ese ejército de hombres grandes, más poderoso que esas ciudades fortificadas, más poderoso que todos los gigantes, más poderoso. Ya el negativismo se había apoderado de sus corazones. El miedo alimenta el negativismo. Y el negativismo tiene sus manifestaciones. Y las manifestaciones inicialmente son con palabras negativas que se declaran en contra de las circunstancias. Declarando que no podemos, declarando de que somos como saltamontes frente a esos gigantes, que somos tan poca cosa, que no podemos. Ya está el negativismo en acción declarando. ¿Y saben lo que pasa cuando está ese negativismo en acción? Que contamina a los demás. Y los que están en una posición de duda, que no tienen claridad de su fe en Dios, cuando ven que un grupo mayoritario está hablando de esa manera, que está dando un informe tan negativo, lo que le pasó al pueblo de Israel, todos abrazaron la opinión de los 10 espías cobardes. Hasta tal punto que Josué y Caleb corrieron el riesgo de ser apedreados. El miedo alimenta el negativismo. La incredulidad alimenta el miedo y el miedo alimenta el negativismo. Dice en Números 14:3, dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? ¿No nos sería mejor volver al mundo? ¡Qué tremenda preocupación tiene que levantarnos hoy la realidad de cómo estamos creyéndole a Dios? ¿Por qué nos quejamos, nos lamentamos porque las circunstancias como que no están ahí acoplándose como nosotros queremos? Salimos de una situación delicada y viene otra peor. Y nunca nos paramos a pensar en la realidad de nuestras actitudes. Preguntando primeramente si yo le estoy creyendo a Dios de veras. Y cuando le creemos a Dios de veras, le creemos cuando todo va bien y cuando todo va mal. Cuando le creemos a Dios de veras, le creemos cuando todo sonríe o cuando todo se amontona sobre nosotros. Pero el creer en Dios, el confiar en Dios, es saber esperar a que las tormentas amaneen, estén desapareciendo a través del poder de Dios, pero en el momento y en el tiempo de Dios, porque mientras todo pasa, hay una enseñanza que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y en esa enseñanza lo que Dios está tratando es la calidad de nuestra fe.
para que podamos crecer en fe y para que podamos establecernos en fe de una manera tan real y tan consistente que venga lo que venga, nada nos va a tambalear. Vamos a estar ahí firmes, como dice Pablo, sabiendo en quién he creído. Pero cuando esto no lo tenemos claro, cuando esto es una divagación en nuestra mente, declaramos con nuestra boca lo que no vivimos, lo que no experimentamos. Cuando esto puede ser una ilusión de una palabra declarada, pero no una experiencia de una realidad vivida. En cuanto a la fe que tenemos que manifestar delante de todo el mundo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos decir 40,000 cosas, ya podemos. La gente lo que quiere ver es como usted permanece ahí, en medio de la tormenta. Y la gente llegará a ver por lo que pasó en la experiencia con Jesús cuando Él se levantó, porque Él siempre se va a levantar en medio de tus dificultades y de las mías. Y Él reprendió al viento y mandó al mar enmudecer y se hizo una gran bonanza. ¡Qué tremendo testimonio! La gente se quedaba atónita y maravillada. Pero escucha una cosa, ahí estaba Dios tratando con la fe de sus discípulos. Y Dios mismo le está diciendo, hombres de poca fe. Si continuáis así, el miedo se apodera de vosotros. Si continuáis así, el negativismo os va a atrapar. Y en vez de confesar palabras de vida con poder y autoridad, vais a confesar cosas que pertenecen a la muerte. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y así muchas veces nos podemos encontrar en situaciones que no sabemos gestionarlas, no sabemos por dónde meterle mano porque no vamos al punto de partida, a la realidad presente de lo que está pasando en mi hombre interior, que estoy dudando, que no estoy creyendo, que no estoy confiando. Y ahí está la raíz de todos los problemas. Ahí está la raíz de una vida insegura, temerosa. Ahí está la raíz de ese negativismo que expreso con mi propia boca. Porque me sale del alma decir que todo va mal, que esto es una porquería. Y decían el uno al otro, porque dentro de ese negativismo a veces se buscan soluciones. Designemos un capitán. El que tenga mayor peso de negativismo lo vamos a escoger. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Volvámonos a Egipto. La incredulidad alimenta el miedo. El miedo alimenta el negativismo. El negativismo nos pone contra la voluntad de Dios. Termina poniéndonos contra la voluntad de Dios. Esto, hermanos, no es una simple reflexión. Esto es algo que Dios pone en el corazón de su siervo, porque es importante que la iglesia entendamos esto, asumamos esto. Tenemos retos por delante. Hay un fuego encendido, un fuego de avivamiento encendido. Dios no se conforma con que estemos ahí alrededor calentándonos. Quiere llevarnos a una manifestación gloriosa de su poder y su gloria.
Pero Dios espera pasos reales de fe. Es su santo deber llegar a discernir con la ayuda del Espíritu Santo lo que se está hablando y lo que se está declarando, para no dar lugar al diablo y quedarse ahí con la duda, porque la duda lo va a llevar a un estado de incredulidad. La incredulidad lo va a llevar a sentir miedo, inseguridad, y ese miedo lo va a llevar a una manifestación de negativismo, y usted va a declarar con su propia boca cosas que van a estar trayendo maldición sobre usted mismo y sobre su familia. Porque ¿qué pasó con esta gente? Números 14:10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estaban hablando de Caleb y Josué cuando estaban debatiendo el informe y dando el informe. Ellos estaban diciendo: vayamos porque más podremos nosotros que ellos. Vayamos porque si Dios se agrada de nosotros, vamos a comérnoslos como a pan. Vayamos, vayamos. Pero los otros estaban en una actitud distinta, diferente. Yo no veo a Josué y a Caleb en una actitud de arrogancia ni de prepotencia, como diciendo: wow, no, ellos están diciendo, si Dios se agrada de nosotros, vayamos porque más podremos nosotros que ellos. Pero a veces cuando nuestro corazón no está alineado con el conocimiento de Dios, podemos sacar nuestras propias conclusiones, inclusive hablar cosas en contra de aquel que realmente está recibiendo dirección de Dios. Y hablaron de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, está hablando Moisés, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios es misericordioso y usted lo sabe. La misericordia de Dios se manifiesta con una novedad cada día, dándonos nuevas oportunidades para que podamos corregir actitudes inadecuadas y presentarnos delante de Dios y reconocer nuestra realidad presente. Y si no le estamos creyendo a Dios como debemos de creerle, no es ni sabio ni inteligente poner unos argumentos religiosos por medio para traer una excusa sobre la situación. Lo más importante es reconocer y pedirle a Dios: Señor, ayuda a mi incredulidad. Como aquel padre que tenía a su hijo afectado por un espíritu que lo maltrataba. Y Jesús intervino ahí después de una experiencia de que los
discípulos no pudieron echarle el demonio. Jesús le preguntó al Padre, ¿crees? Y el Padre dijo, creo. ¿Pero sabes qué? Ayuda a mi incredulidad. Dios quiere hacer algo con su iglesia a nivel mundial. Estamos a las puertas donde la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero hermano, no podemos ir avanzando, subiendo escalones, progresando, si todavía tenemos la dificultad de creerle a Dios, no creerle, porque si no le creemos, lo paralizamos todo. Todo. Yo he llegado a la conclusión que a veces el que haya alguien que le crea a Dios y que quiera coger la antorcha y tirar para adelante hasta nos molesta. Porque nos saca de nuestra comodidad. Porque nos saca de nuestra rutina. Pero algo tiene que pasar. Lo que en pocos días se tenía que haber resuelto, simplemente con hombres que le creyeran a Dios y tomar posesión, como después fue evidente, como el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida, y ahí estaba Josué en el capítulo 24, después de haber repartido los territorios por tribus, de todo lo que habían conquistado. Entonces Josué le dice, servir a Dios con integridad y con verdad. Quitar los dioses ajenos que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era el discurso final de Josué. Después ya Josué partió con el Señor, pero sabe que Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a tomar posesión de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel. Todos los demás, toda esa generación incrédula, toda esa generación negativa, toda esa generación llena de miedo y de pavor, toda esa generación murió en el desierto porque estuvieron 40 años en el desierto. Hasta que toda esta generación, Dios conservó la vida de Josué, la vida de Caleb. Y ellos fueron los que tomaron el estandarte para entrar a tomar posesión de la tierra. Y ellos fueron los que distribuyeron. Dice, tú repartirás esta tierra. Te juré a vuestros padres que os daría. Era un juramento de Dios. Esa tierra era para ellos. Pero ellos dijeron, la tierra que recorrimos es tierra que traga a sus moradores. Primero dice, afirmativamente, esta tierra es tierra rica, es tierra que fluye leche y miel, pero es tierra que traga los peros, hermanos. Mirar tanto lo que no tenemos que mirar y no mirar más lo que tenemos que mirar nos pone en una posición sumamente peligrosa. Es tierra que traga a sus moradores. Hay gente preparada para la guerra, hay gente muy grande, ciudades fortificadas. Y además, si todo esto no es suficiente, vimos gigantes, a los hijos de Anac, que estaban ahí. Y nosotros nos miramos y nos veíamos al lado de ellos como saltamontes, como langostas. Y ellos mismos declaran,
Y así nos parecía a nosotros mismos. De ahí el título, La raíz del negativismo. Estaban en un negativismo profundo, completamente atrapados. Y para que Dios determine, ya no tengo nada que hacer con este pueblo, hermano, el Dios de la misericordia, que diga, se acabó, tela marinera. Dios está hablando hoy a nuestras vidas, en medio de tus circunstancias, en medio de tu situación, tus batallas, tus luchas, tus problemas. Pero lo único que Dios quiere que tú salgas hoy con una convicción. El Señor dice, cree solamente. No temas. Porque cuando no se cree, se teme. Y entramos en un estado de miedo, de pavor, de terror. Cree solamente. Jesús en momentos determinados tiene que refrescar la mente de las personas que están viviendo situaciones angustiosas, como la muerte de Lázaro con sus hermanas en su angustia, en su luto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay mucha gente hoy en día, muchos cristianos hoy en día atrapados por el negativismo y no se dan cuenta de que la raíz es la incredulidad. No se dan cuenta de que la raíz es la incredulidad. No le están creyendo a Dios. Y ahí, sinceramente, hermanos, ahí lo perdemos todo. Toda posibilidad, toda esperanza, toda promesa, lo perdemos todo. Porque el todo de Dios para nosotros siempre ha sido y será a través de la fe. Iniciando por nuestra experiencia primera, que es nuestro nuevo nacimiento. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalito de Dios, para que os gocéis y os deleitéis en esta salvación tan grande. Ahora, vuestro crecimiento, vuestra madurez, vuestro compromiso con Dios, vuestro ministerio, vuestro servicio, todo tiene que estar basado en nuestra fe. Le estamos creyendo a Dios, no le estamos creyendo al hombre. Estamos confiando en Dios, no estamos confiando en el hombre. Apóstol Juan dice, todo lo que es nacido de Dios, recordándonos la acción primera, por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esa triste historia. Se sacan conclusiones, se habla de que salieron como 1,5 millones a 3 millones de la esclavitud de Egipto. Todos los que en el proceso del desierto de alguna manera tomaron
la responsabilidad de defender a sus familias y levantarse para pelear a favor de sus familias. Toda esa generación de hombres murieron en el desierto. Sé que me estoy repitiendo, pero solamente Josué y Caleb, los que confesaron con fe lo que se podía hacer con Dios. ¿Sí? Tuvieron la dicha, tomar posesión, repartir los territorios y ahí pues vivir otra etapa hermosa, gloriosa, ver la familia unirse, construir sus casas, tomar posesión de cosas y bueno, enriquecerse. Una etapa esplendorosa, porque se enriqueció, fue una riqueza que les llegó por la gracia de Dios. Pero saben, esta generación tuvo su mérito. Porque esta generación bien se podía haber contaminado con el negativismo de sus padres. Porque historias seguramente que les contarían. Pero esta generación, llegado el momento cuando Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú levántate, coge este pueblo y atraviesa este Jordán y pam, 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 pam. Tú repartirás esta tierra, a este pueblo, a esta tierra por heredad, pam. Esfuérzate, sé valiente. Después va Josué a esta generación y le dice, Dios me ha hablado y me ha dicho esto. Y esta generación no fue una respuesta negativa. Gloria a Dios, porque no heredaron la negatividad de sus padres o la incredulidad de sus padres. Gloria a Dios. Entonces le dijeron a Josué, lo que nos mandes haremos, donde nos digas que vayamos, iremos. Solamente que Jehová esté contigo, como estuvo con Moisés. Amén. ¿Cuán importante es esto? Que Dios nos ayude.